Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Yukilen y otra vez estamos en otro Speed Paint. El día de hoy les traigo un pequeño dibujito que salió super random, así que sin más que decir, los dejo para iniciar el video. Bueno, primero que nada voy a tener aquí unas referencias medio raras. Como no sabía qué hacer, pues saqué demasiadas referencias. Ahorita les explico por qué tengo tantas imágenes de Tom y de Thor allá atrás pegadas. Pero bueno, lo primero que hago siempre cuando estoy tomando referencias o algo así es, por ejemplo aquí, tomé primero los de una pose. Entonces marqué sobre la pose 9 cuadritos y sobre mi propia hoja de papel los marqué esos mismos 9 cuadritos para posteriormente conservar la proporción y que nada saliera deforme, por así decirlo. En base a esa proporción y hacia la referencia, ahí está la referencia. Empiezo a marcar un boceto simple, líneas, círculos. Vaya, no es la gran cosa. Empiezo a dibujar donde voy a poner los ojos, las orejas, la nariz y todas esas cositas del rostro. Empiezo a marcar la línea que va a delimitar dónde va a ser el nacimiento del pelo. Aquí como este dibujito iba a ser principalmente una idea para un fanfic, o sea, en el que iba a combinar varios rasgos de Thor y Loki, pues por eso tenía tantas referencias de ellos. Pero, pequeño spoiler del final, al final no terminó resultando el dibujo como quería, así que llegó un punto en el que empecé haciendo lo que quise y simplemente tomé varios rasgos de ellos para implementarlos en el dibujo. Ya que tengo el boceto más o menos bien delimitado, abro una nueva capa y empiezo a salvar los rasgos que más me gustaron, líneas principales, para que no quede tanto, para que no queden tantas líneas sueltas y al final no sepan ni cuál seguir. Empiezo delineando los ojos, agrego otros rasgos más como son las cejas, las pestañas, líneas hacia dónde va a ir la dirección del cabello. Marco más los rulos de la parte de abajo, agrego más profundidad al cabello y cosas así. Como pueden ver ahí, para sacar el cabello tenía la imagen de una peluca, así que no fue tan difícil porque casi están colocadas en la misma posición. Empiezo a dibujar la ropa de mi personaje. No tenía mucha idea de qué le iba a poner, así que recordé un poco de los atuendos que usaban en la película de Thor Ragnarok de Dark World, o de, no recuerdo, Un Mundo Oscuro. Y pues me volé uno de por ahí. Coloco el fondo. Tiño el fondo de morado porque como vamos a trabajar con colores piel, cuando se trabaja con la piel, por lo general, si son tirando amarilla, tienen un subtono verde. Y si son pieles con base, no sé, pieles que tienden a ser muy claras, suelen tener un tono morado o rojizo. Y como iba a dibujar piel clara, preferí que mi fondo total de la imagen fuera de color púrpura grisecito. Bueno, ya que empiezo a pintar la piel, primero agrego una base con la brochita y el cubo de pintura y posteriormente con un pincel que está calibrado como si fuera acrílico, empiezo a agregar la sombra. Para las chicas que les gusta maquillarse con contornos y todas esas cosas, pues creo que la tienen un poco más fácil porque prácticamente agregas volumen al rostro como si estuvieras colocando contornos en tu rostro, las sombras sobre las luces sobre los pómulos, sobre el puente de la nariz, en la barbilla y las sombras en las coyunturas de los pómulos, la parte del ojo interno con la nariz y cositas así. Ya que tengo bien delimitadas las zonas donde puse las sombras, empiezo a difuminar con un pincelito que igual es acrílico, pero tiene muchísimo menos densidad. Por lo general suelo usar tonos oscuros dentro de los cafeses para delimitar las sombras.
y tonos llegando hasta el blanco para poner las lucecitas. Sin embargo, si quieren un dibujo un poco más realista, les recomendaría que lo hicieran así, los moraditos. Por ejemplo, el negro que acabo de colocar en la nariz no es un café oscuro, de hecho es morado muy muy oscuro. Sigo difuminando. Comienzo a corregir algunas imperfecciones con ayuda de la goma. Difumino. Eso va a tardar un poco. Como pueden ver, mis luces vienen desde el lado derecho, así que ese lado tiende a caer hacia los blancos a la hora de colocar las luces sobre los pómulos y parte del mentón y de la frente. Mientras que del otro lado, como cae la sombra, o sea, sí hay luces, pero el color que manejé fue un blanco un poco más oscuro. De hecho es dentro de la gama del color que apliqué como base, pero obviamente tirando hacia muchísimo más claro. Continúo difuminando. Esto va a tardar un rato, tómense su tiempo, sinceramente. No es malo que se vea la pincelada, de hecho a mí me encanta que se vea como ese trazo. Siento que remonta un poco al dibujo tradicional. Pero sí traten de difuminar lo más que se pueda para que se vea armónico. No se trata de dejar la pincelada ahí como tal, que si hay autores que lo hacen, claro que sí, no se ve mal, pero no lo sé. A mí no me gusta. Prefiero que se vea como una pincelada sutil. Sigo corrigiendo y en la parte de la oreja había una que otra imperfección. Porque ustedes pueden manejar este recorte de grupo a la hora de hecho es una de las opciones que aparecen en la parte izquierda si usan este programa. Y les permite que no se salgan prácticamente de la línea. Pero por alguna razón yo no la activé y me sentí muy hardcore y decidí pintar sin el recorte de grupo. Continúo delimitando algunas sombras más en la oreja. Recuerden que mientras más oscuro, más profundidad. Así que por eso me fui hasta tonos casi negros. Lo bueno del pincel de acrílico es que cuando tú lo aplicas sobre una capa que ya tiene bastante color, se mezcla y no es necesario como que andar difuminando. Si ven que repentinamente mi pantalla se jala como hacia abajo, es que conforme iba pintando y dibujando, el programa, como está, ¿cómo se llama? Guardado con 350 dpi, se va haciendo más pesado. Entonces, conforme vayan viendo este video, más se va a ir como que jalando hacia abajo a la pantalla. Y también vayan guardando. Si se dan cuenta, yo ahorita he guardado como unas 5 veces. Y es porque realmente tengo una paranoia. Porque los que usan Sai saben que a veces el programa le da por cerrarse solo. Y entonces luego no guarda los cambios, aunque los hayas guardado. Entonces como que mi paranoia me incita a guardar. Bueno, ahora estoy ¿cómo se llama? Coloreando la parte del puentecito de arriba del labio, lo que está entre la nariz y el labio superior. Ahora me voy hacia el lado que tiene las sombras, la barbilla, y empiezo a agregar un poquito más de profundidad. La verdad es que a mí me cuesta muchísimo trabajo dibujar la zona de la barbilla y del mentón, porque es algo que está elevado en el rostro, pero al mismo tiempo se encuentra dentro de la misma proporción de la nariz. Y entonces no sé, cualquier error hace que quede deforme. Sigo corrigiendo más errores, agregando más luces, limpiando y difuminando un poco la pincelada que dejé sobre la frente. Si de repente escuchan risitas, es que mi hermanita está viendo videos detrás de mí.
Bueno, ahora estoy oscureciendo, como les decía, la sombra, la luz que queda sobre el lado izquierdo del lado de la sombra es, es notable, pero es muchísimo más oscura. Así que lo que hice fue mezclar parte de la sombra con parte de la luz para que se obtuviera ese efecto de que hay una elevación sobre el pómulo, pero igualmente se mantiene dentro de la zona donde no hay luz. A continuación empecé a retocar la profundidad de bajo del pómulo, y como vi que me quedó muy oscuro, empecé a colocar un color por encimita que era un poquito más claro, y entonces logré obtener un tono que no se veía tan marcado. El mismo color lo recorro hacia hacia la barbilla y listo. Agrego algunas sombras donde creo que va a terminar el cabello, porque recordemos que el cabello también hace sombra. Y lo empiezo a difuminar. Más tarde retocaremos esa parte ya que tengamos el cabello elaborado, pero por lo menos es bueno tener una referencia. Agrego una sombra un poco más fuerte, que es la que va a proyectar la nariz hacia ese lado que tiene las sombras. Por lo general esto no es muy notorio en un rostro, a menos que realmente tengamos un foco dándonos desde un lado del rostro, pero como es un dibujo, pues, y quería ponerlo, pues si lo vas a poner, ponlo bien y que se note. Continúa extendiendo la sombra hasta la nariz, poquito a poquito. No quiero que tampoco quede una mancha negra y arruine la forma. Sigo repasando algunos detallitos. Agrego más sombras en la nariz. Guardo nuevamente. Les digo, guardo mucho. Es importante guardar, muchachos. Bien, ahora agrego un poco de sombras con la ayuda de mi audiógrafo y veo las referencias. Ahora voy a ir hacia la zona del cuello y empiezo a marcar la sombra. Aquí las voy a hacer un poco más intensas mis sombras, porque como hay un objeto que se está superponiendo a ellas en la parte de arriba, entonces es obvio que va a provocar una sombra muchísimo más notable. Así que de inmediato fui hacia mis cafés más oscuros y comencé a colorear, y en base a ellos, en vez de ir de los claros difuminando hacia los oscuros, empecé difuminando los oscuros hacia los claros. Aquí creo que es donde se nota bastante lo que les digo, de que me gusta marcar la pincelada, pero que tampoco se ve tanto. Ahí sigo repasando. Ven lo que les digo, que varios de mis negros no llegan como tal no vienen como tal del café, sino que llegan del morado. Ahora voy hacia los hombros, empiezo a dibujarlos, pongo mi color base y en base a eso, ay, qué redundantes, ¿no? Comienzo a colocar. Como les dije, de la derecha viene la luz, así que desde ese lado pongo los colores más claros y empiezo a irme hacia los oscuros. Retoco bien la forma. Es importante, como les digo, que no estoy coloreando por un sector definido. Tengo que marcar bien para que no se vean ningunos errorcitos. Primero lo marco como si fuera mancha y poco a poco lo difumino con ayuda de ese, y coloco un poco más de sombras con ayuda de mi aerógrafo. Del otro lado hago lo mismo, y como este lado está como superpuesto hacia lo que es la parte de enfrente, de hecho es uno de los objetos que quedan más adelante, lo voy a hacer con un tono más claro. Como pueden ver, es casi blanco, o sea, es color carne, pero muy claro. Del mismo modo que el anterior, como si fuera una mancha, empiezo a colocar los colores y poco a poco los voy difuminando hacia los oscuros. Como pueden ver, nuevamente el brillo queda mirando hacia la derecha.
Lo hago poco a poquito, tómense su tiempo, de verdad, chicos. Es esencial que estén conformes con el resultado, así que si se tardan 100 horas haciendo esto, tárdenselas. Si quieren más adelante ver cómo es que he calibrado los pinceles y todas esas cosas, denle like y prometo hacer un tutorial en cuanto tenga tiempo. Bien, como la parte que ahora estoy coloreando se encuentra dentro de la, ¿cómo se llama?, de la sección de la espalda, la empiezo a oscurecer muchísimo más que el hombro que estaba dibujando. Como pueden ver, me quedó ahí un errorcito de luz, así que hago mi pincel súper chiquitito y empiezo a delimitarlo como casi como si estuviera haciendo la línea. Vuelvo a guardar nuevamente y ahora voy a retocar los labios. Los había dejado en blanco y primero coloco una capa que es color durazno y poco a poco voy agregando luces. Hey, no te trabes, Len. Bien, continuamos. No sé si se habrán dado cuenta, pero en la mayoría de las personas el labio superior tiende a ser muchísimo más oscuro que el labio inferior. Entonces es por ello que primero empecé coloreando esa parte y poco a poco fui yendo hacia el labio inferior. Como primero marco las zonas de los centros y en base a ello voy extendiendo hacia los ojitos para difuminar y que se vea un poco más natural. Sin embargo, la zona que los separa, esa pequeña línea en forma de M, la voy cargando más y más hacia los tonos cafés. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de ello hay un vacío. Entonces provoca que los colores sean evidentemente más oscuros. Agrego un poco más de sombras hacia la zona de la piel para que se vea que tiene un poco de elevación y continúo retocando la sección de la M que les digo. Poco a poco hacia arriba voy extendiendo el color oscuro y hacia los laditos. La proporción a la que van a extender sus labios, la verdad me costó demasiado calcular. La proporción hacia la... ¡Ay, mi perro! La proporción hacia la que van a calcular los labios, la verdad a mí me costó mucho aprenderla, pero siempre va dictaminada por la pupila. A la mitad de la pupila empieza el labio y termina hacia la mitad de la otra pupila. El grosor pues ya va a depender del tipo de rostro que le están dando a su dibujo. Por ejemplo, si van a hacer un rostro redondo, los labios pueden ser un poco más compactos. Si va a ser un rostro largo, más finos. Todo depende de su gusto. Como les dije, lo de oscurecer el labio superior, ahí ya empiezo a agregar más cafeces para que tenga una tonalidad muchísimo más rojiza que el de abajo. Por último, retocando el rostro, agrego un poco de rubor sobre las mejillas, sobre los hombros y uno que otro lunarcito. Recordemos que la piel, por más perfecta que tenga una persona, o sea, siempre hay como pequeñas marquitas, así que si quieren dar un poco más de realismo pueden ponerlas. A continuación me voy hacia los ojos. Como pueden ver, todo lo estoy trabajando dentro de una misma capa, así que a la hora de agregar los blancos pues van a quedar en un tono color hueso, lo cual a mi parecer me gusta, pero hay gente a la que no le gusta, así que si quieren hacer que queden en blanco los esclera del ojo, pueden iniciarlo en una capa y posteriormente unirlo después. Pero como les digo, no hay ningún problema hacerlo todo dentro de la misma capa. De hecho, siento que es más conveniente. Comienzo a agregar más sombras. Ahorita estoy ocupando un tono gris, pero como les digo que se está mezclando con mi color de fondo, da un tono medio lechosito. De igual manera, si quieren trabajar en una capa y quieren que el color se vea más intenso, lo único que tienen que hacer es recargar muchísimo más la presión sobre su lápiz de dibujo y sobre su tableta y se va a marcar muchísimo más.
Algo que me gusta poner en los ojos, bueno, en el esclerar el ojo son los tonos morados, porque siento que realza un poco más la profundidad y conserva esos tonos rojizos que tenemos en el ojo, pero sin llegar a marcarlos tanto y que parezcan súper venitas y así. Como no sabía qué color de ojos ponerle, me fui por un azul, bueno, un celeste. Y igualmente fui delimitando y coloqué un color base. A diferencia que todos los colores base que ya había colocado, este no lo hice con la línea art, sino que lo hice directamente con el pincel de acrílico. Igual para conservar ese color de fondo y que se mezclaran ambos. Poco a poco comienzo a colocar las sombras. Me gusta siempre hacer un degradado que vaya de la parte superior que empiezan oscuros y poco a poco se vaya hacia un brillo en la parte inferior que quede bastante claro. Comienzo a marcar la zona donde voy a poner mi pupila, un poco de sombra, sigo delimitando. Conforme coloco el color voy cambiando hacia mi otro pincel para difuminar un poco. Del lado de las sombras empiezo a recargar un poco más los colores intensos. Y sigo extendiendo hacia abajo para conservar ese degradado. Agrego la sombra que probablemente provocaría en las pestañas. Agrego un poco de rojo en la parte interna del ojo y empiezo a marcar la pupila con un azul muy oscuro. Dentro de los objetos que están en la zona del rostro, del cuello, de los brazos, es muy raro que ocupe negro. De hecho, creo que es incorrecto usarla en la pintura tradicional, a menos que sea extremadamente necesario. Pero en lo que a mí concierne, no me gusta ocuparlos dentro del rostro ni las pieles. Únicamente lo utilizo en el cabello y en algunos elementos de la ropa, sí, comienzo a colocar los brillos. Algunos brillos están en tonalidades azul muy claro y otros llegan hasta el blanco. Ahora empiezo a poner un delineado con un café muy oscuro y empiezo a colocar las pestañitas. Como pueden ver, la forma de la pestaña la he hecho un poco más realista. No las pongo tirando hacia un lado, sino que las pongo como si llevaran una curvatura que empieza desde un extremo y cambia de dirección hacia el otro. Todo esto que hice en el primer ojo, ahora lo voy a hacer en un segundo ojo. Bien, aquí hice un pequeño corte y fui a revisar un poco mis referencias para saber cómo iba a ser las cejas. Como quería mantener un poco la mirada de Chris, me basé en sus cejas y por eso estaba checando varias veces las referencias, pero spoiler al final termina siendo otra cosa totalmente distinta. De vez en cuando vuelvo al boceto original para marcar, por ejemplo ahí, ya que voy a comenzar a hacer la ropa. Fui hacia mi boceto original y comencé a marcar en la misma capa donde estaba haciendo el coloreado, pero con la referencia del boceto en una capa superior. Ya que lo tengo más o menos delimitado, empiezo a marcar. Como la ropa hace semejanza hacia una tela de seda con bastante caída, empiezo a colocar bastantes pliegues. Y poco a poco los voy difuminando. Aquí, a diferencia de lo que estaba haciendo, no coloqué un color base, sino que como sabía que posteriormente iba a dejar el color moradito, empecé a trabajar directamente sobre ello. Pero para evitar tener espacios en blanco, lo que hice fue ocultar la capa momentáneamente y poco a poco trabajar sobre
el fondo directamente blanco, porque como esta tela es medio transparentosa en la realidad y encima el color es un menta, quería conservar bastante bien los brillos. Poco a poco voy agregando. Los colores que utilicé eran menta, y en vez de utilizar un menta muy oscuro, para hacer las sombras, preferí irme hacia un grisecito y dejar que se mezclara libremente. Con un pincel muy delgadito me acerco hacia las zonas donde está la piel para no dañarla. Y ya con un puntaje un poco más alto me voy hacia la zona del centro para marcar bien las sombras. Sobre los pliegues dejo una pequeña línea de luz, como pueden estar viendo. Y en la zona del hombro pues me voy con los colores más intensos, porque esa parte va a estar cubierta por el cabello. De hecho no me preocupé tanto en retocarla, pero aún así quería que quedara decente. Bien. Ahora volví hacia el fondo oscuro y dentro de la misma capa de color comencé a hacer el brochecito que iba a poner. Empecé con mi color base figurado con la línea art, y poco a poco, basándome en el boceto, comencé a darle esa forma redonda, pero que tuviera una perspectiva, porque como sabemos está inclinado. Con cuidado comencé a agregar brillos y sombras. Como iba a tener un poco de curvatura hacia el lado izquierdo donde estaba colocando las sombras, profundicé un poco más en los colores oscuros, y del lado derecho hice una curvatura a la hora de colocar la sombra. Con cuidado fui agregando bastante difuminado en distintos tonos, pues quería que se viera un poco viejo. Y con el pincel de acrílico en un puntaje muy pequeñito comencé a marcar no sé, como si tuviera alguna trama el brochecito. Primero lo hago así sin mucho cuidado, pero posteriormente, bajando aún más el puntaje y con un café casi tirando a negro, comencé a marcar bien. Ahí fue cuando abrí otra capa y, poniendo la opción de luminosidad, empecé a agregar colores amarillos y colores bronce para que se viera un poco más brillante. Posteriormente uní la capa a una completamente normal con la opción de multiplicar y empecé a agregar más colores para que se viera un poco de Gaussian. Posteriormente uní ambas capas y la agregué a la de color. Ahí, como me había quedado un pequeño errorcito, lo corregí y posteriormente procedí a poner... ¿cómo se llaman? He olvidado el nombre. Los brazaletes que llevan en los brazos. Igual que lo hice con el broche, combiné tonos oscuros de café con amarillos bastante claros para agregar la luminosidad. No sé si ustedes lo han notado, pero cuando miran una pieza de metal que... no lo sé. La mayoría de las piezas de metal que no están dentro de la alta joyería, más precisamente hacia el oro y todos esos metales, más que nada se nota más en el cobre, pero no están completamente lisos, sino que tienen como marcas de las pulidas, de cuando fueron forjados y cosas así. Más que nada en los objetos antiguos. Actualmente ya están super pulidos. ¡Ay, qué fue eso! Están super pulidos, pero aquí quise agregar ese efecto de marcas de que cuando llegas a forjar algo directamente más. Como igual quería que tuviera algún tramado, comencé a marcarlo del mismo modo que lo hice, poniendo el pincel en un puntaje muy delgadito para que quedara así con un poco de sombra, y posteriormente lo hice más pequeño para que quedara súper bien definido. Igual abriendo una capa de luminosidad, con la opción de luminosidad agregué los brillos y comencé a hacer la siguiente parte del procedimiento.
Del mismo modo, empecé a marcar mi trama, pero procurando oscurecerlo más porque era un elemento que se encontraba en la sección del fondo. Cuando se está trabajando en una capa se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de trabajar estos elementos, porque si se te llega a ir tantito el pincel vas a manchar y aunque puedes dar control Z, no lo sé, no me gusta como que. Ahora, ya que tenía toda la parte inferior hecha, comencé a hacer el cabello. Es aquí donde les digo que ya empecé a usar los colores negros. De hecho, empecé con un tono café oscuro y después con los negros. Y esto lo hice en una capa aparte. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, como no quería que se me mezclara con el fondo, como quería que fuera un negro y un rubio puro, decidí aislar la capa y mejor trabajar por secciones. Aquí empecé a trabajar de un modo bastante particular que suelo usar cuando empiezo a hacer dibujos tradicionales, y es que empiezo trabajando con los elementos que están hacia el fondo y poco a poco me voy hacia los exteriores. ¿Por qué? Porque si llego a tener algún error, con las capas que voy poniendo encima de ellos se van... ¿Cómo se llama? Se van disimulando. Aparte, así creo una sesión de fondo. Una sensación de fondo. Con cuidado empecé con un rubio y poco a poco lo fui subiendo hasta obtener un café, porque vamos a hacer un degradado. Algo que hay que recordar cuando estemos trabajando con el cabello es que mucha gente lo trabaja como si fueran cabellitos, pero cuando nosotros lo vemos como un conjunto, lo vemos como un mechón, y dentro de un mechón hay brillo, y pese a que se marcan diferentes cabellitos, por lo general los brillos aplican a una sección en concreto. Las sombras van desde un punto hasta otro. Entonces les recomiendo que trabajen primero como si estuvieran manejando una sola sección de color, y poco a poco agreguen cabellitos para agregar un poco más de naturalidad al dibujo. Como les dije, empiezo trabajando con la parte del fondo, agregando uno que otro brillo en color gris y las sombras hasta el negro puro. Agregando el nacimiento del cabello, me coloco el pincelito de acrílico en el puntaje más bajo y empiezo a marcar, ahora sí, cabellito por cabellito, para agregar un poco más de naturalidad. Y parece que está creciendo desde la frente y no como si tuviera una peluca o un casco extraño. Ahí prácticamente comencé a hacer lo que hice del lado izquierdo. Empezar por los rubios, ir hacia los cafés y poco a poco hacia los negros. Ahí marqué el rulito que tenía. No coloqué un color base como hasta el momento lo estaba haciendo, porque quería que se viera un poco de la tonalidad dorada, aunque al final realmente no resultó y terminé tapándolo con completo, lo cual fue un poco triste, pero no me desagradó del todo. Como les digo, aunque estén trabajando en un conjunto, dejen algunos cabellitos sueltos. Como pueden ver en la parte baja del rulo se ve... de hecho acabo de colocar uno.
¿Por qué? Porque recordemos que aunque el cabello sea, no sé, hay gente que por más perfecto que tenga el cabello, de repente botan algunos cabellitos y entonces eso agrega más naturalidad al cabello. Comienzo difuminando, oscureciendo la parte interna, agrego volumen, les digo como si estuviera un poco despeinado, dejo que el pincel se mueva libremente y que provoque algunos errores y comienzo a oscurecer. Empiezo a irme hacia los negros, colocando primero un café y ya poco a poco voy agregando el negro. Retoco un poco la parte de atrás, dejo entrever que hay un poco de café, pero igual priorizo más en los colores oscuros. Corrijo un poco el balance del contraste y abro una nueva capa. Bueno, lo que tenía la capa de color donde estábamos trabajando la piel y la vestimenta, y abro una nueva para trabajar la parte superior del cabello. Ahora sí, como no quería mantener nada del fondo, coloqué un color base y yendo desde atrás hacia adelante empiezo a marcar el cabello. Priorizo más que nada en las zonas de la raíz y de la parte que está en la oreja, para dejar un brillo sutil en lo que sería la zona céntrica de ese lado. Cuido no dejar una línea bastante perfecta a la hora de tocar la zona de la piel y procuro mantener esos nacimientos de cabello. Retoco un poco con un pincel más grande para que se vea una sombra y posteriormente agrego brillos con un color gris más clarito. Sigo retocando. Y ahora ya que lo tengo, comienzo a trabajar la segunda parte. Del mismo modo que lo hice con el primero, coloco mi color base y trabajo en las de atrás hacia adelante. Pap. Como pueden ver, de repente priorizo en marcar algunas zonas para que se formen con esa sensación de mechones, para que se vea que algunos van hacia atrás, otros hacia adelante y bueno, que tiene dirección el cabello. Sigo retocando la zona café y poco a poco empiezo a agregar el color negro y dejo algunos... ahí empecé a poner los cabellitos sueltos para que se agregara un poco más de volumen y que se viera que no solo es un conjunto, sino que hay un poco más de fluidez. Nuevamente guardé y comienzo a colocar un poco de brillo y ajusto algunas sombras. Uno mis capas, vuelvo a guardar y ya que tanto la capa del cabello como la de la piel están juntos, empiezo a crear un poco de nacimientos en el cabello y algunos cuantos brillos para que se mezclen los colores del fondo con los que ahora tengo.
Usando la opción de luminosidad que usamos en los brazaletes y en el broche, agrego un poco de color blanco en el cabello y oscurezco unas cuantas zonas para que se vea que esta luminosidad no proviene del cabello en sí, sino de elementos del exterior. De verdad que es maravilloso esta opción de luminosidad porque no se enfoca tanto en la tonalidad del color, sino, no sé, va hacia la pantalla web como tal. No sé cómo explicarlo. El punto es que realmente agrega demasiado realismo al dibujo. No es algo que se pueda hacer en lo tradicional, entonces, ni tampoco manejando una capa como tal sola. Es una opción impresionante. Bien, ahora como vi que ahí me faltaba un poco de... Bueno, que se veía... Que se suponía que se tenía que ver parte del vestuario, lo empecé a retocar. Y ahora, ya que tenía todo, la imagen principal elaborada, procedí a colorear el fondo. Mi intención era trabajarlo, pero ahí como tal sobre el color moradito. Pero vi que se mezclaba con la imagen original, así que delimité la zona del color morado únicamente para la imagen principal. Y en una capa extra comencé a trabajar el fondo. A diferencia del concepto de mi dibujo, el fondo era algo que tenía bastante bien planeado, así que fue bastante fácil hacerlo. Simplemente eran unos pilares inspirados igual en la misma película. Porque tengo un trauma con Asgard muy intenso, entonces recordé la escena en donde Thor está con Jane Foster mirando hacia los paisajes de Asgard, entonces dije, quiero hacerlos en pilares. Y he ahí mi hermoso fondo. Que ni tan hermoso, pero... porque ni siquiera está bien detallado, pero... ya es lo que se puede, muchachos. Igual manteniendo la misma idea de que la luz venía del lado derecho, las sombras oscuras, las más oscuras las puse del lado izquierdo, sombras intermedias en el centro, y los brillos, como era parte del fondo y había pilares, pues los coloqué, pero fueron muchísimo más intensos. Ahora en la estructura de los pilares me enfoqué en poner un color un poco más arenisca, algo así, y con un pincel que asemejaba la textura del wash empecé a ponerlo para que tuviera como la sensación de estar elaborado en piedra. Del mismo modo que puse la trama en los brazaletes, empecé a colocar un poco de, no sé, como si tuviera alto relieve y bajo relieve los pilares, su profundidad y cosas así. De vez en cuando mezclaba un poco con los cafés, pero la mayoría de las veces trataba que fuera un color puro, tirando más hacia un amarillo grisáceo. Con ayuda de mi aerógrafo retoqué un poco las sombras y en una capa superior de luminosidad coloqué algunos rayitos de sol que se colaban sobre la imagen. Primero los puse muy tirándose naranja, pero ya después poco a poco los puse en blanco. Ahora agregué algunos elementos que creí que me faltaban en el dibujo. Por ejemplo, esto lo hice inspirándome en un artista de Tumblr que me gusta demasiado, que pese a que tiene un dibujo trabajado totalmente en mancha, de repente agrega una que otra línea con la misma pincelada de acrílico, pero como si fuera una semejanza de línea art.
esto, si ustedes ven que su dibujo carece de un poco de definición, realmente les va a ayudar bastante. Así que si ustedes van empezando tratando de dibujar algo así sobre una sola capa con mancha, esto les va a ayudar bastante a que su dibujo tenga, bueno, que prácticamente se distinga cada parte y elemento. Posterior a eso, comencé a retocar un poco más la piel, coloqué algunos brillos en los ojos, en la mejilla, en el puente de la nariz. Realmente tengo un trauma con los brillos, así que disculpen si en algún momento llegué a colocar demasiados. Aquí para este punto el dibujo prácticamente ya había perdido el concepto original con el que había elaborado. Pero realmente me estaba gustando demasiado, entonces por eso es que decidí grabarlo. Bueno, después de modificar un poco las tonalidades del fondo, se podría decir que el dibujo estuvo prácticamente terminado. Solo hice correcciones mínimas a partir de ese momento. Y pues nada, espero les haya gustado el tutorial. No soy la mejor persona explicando, pero espero les haya ayudado en algo, haya resuelto algunas cuantas de sus dudas. Y recuerden que si quieren suscribirse, tienen total libertad de hacerlo. Igual si quieren alguna sugerencia o quieren que, no sé, haga algún personaje en específico, pueden pedirlo. Recuerden visitarme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Tumblr y Twitter. Generalmente los dibujos solo los subo en Tumblr, Instagram. De repente los subo en Twitter. Pero mi galería como tal está en Flickr. Así que les dejaré todos los links abajo. También pueden mandarme recomendaciones por mensajes de Instagram. Actualmente tengo comisiones abiertas. Por el momento solo son de chibis, pero posteriormente, cuando tenga un poco más de seguridad en mis habilidades, les juro que abriré muchísimas más comisiones. Este dibujo está inspirado en un fanfic que estoy haciendo, el cual se llama Deidre, el secreto mejor guardado de Asgard. Así que si desean verlo, también les dejaré el link en la descripción del video. Pero les advierto, es ya hoy, así que atiéndanse a las consecuencias si es que lo ven. Sin más que decir, los dejo para el próximo video. Recuerden que los quiero. Bye bye.